Advertencia. La siguiente creepypasta, que estás por leer puede contener partes que muy posibles sean inquietantes, incómodas y bizarras para algunas personas ya que en esta historia contiene temas fuertes como el abuso, maltrato, triggered, drogas y lenguaje vulgar. Por lo que no está dirigido para un público menor, por lo tanto, recomiendo no verlo en caso de que seas sensible en cuanto a estos temas o que tienes una edad bastante temprana como para encontrarte páginas de terror como estas. Recuerda que la salud mental es lo primero. Ahora sin nada más que decir, disfruten del video. La verdad no sé por dónde comenzar con este relato que les voy a contar, ya que esta experiencia que pasé me dejó mucho que pensar. Si bien el mundo en el que vivimos es bastante hermoso y puro, pero también cruel y despiadado que el propio ser humano estaría dispuesto a hacer con tal de destruir a otras personas inocentes, tal cual es el caso de los malos padres. Hace 8 años atrás di a luz a mi hija Zoe, y desde que estuve embarazada compré unos peluches de South Park, porque me encanta el programa, y era uno de los programas con los cuales podrás verla durante las tardes y las noches. Claro, aún sabiendo que ese programa no es recomendado para niños, pero estoy segura que más de un niño preadolescente o pequeño se pudo ver el programa a escondidas de sus padres, y claro, soy una de esos niños y niñas que se haya visto al programa, pero de todas formas, ¿a quién no le gustaría tener un hijo o una hija con peluches de South Park? Bueno, a decir verdad, nunca le enseñé a mi hija el programa, que veía más que nada para cuidar su inocencia, inclusive tuve que quitarle las pilas a los peluches que había comprado, ya que los peluches eran esos que podían hablar si apretabas sus manos o su abdomen. Si les soy sincera, siempre fui una madre responsable al momento que mi hija nació, y cuando creció, y tuve la oportunidad de contarle, bueno, ella se lo tomó más o menos que digamos, porque bueno, era obvio que se lo tomara así, además, que nunca le revele ese detalle, pero después de un tiempo se lo pudo tomar bien. Al fin y al cabo, solo quería que ella conociera mis tiempos de fanatismo en South Park en los años 90, ya que si recuerdan, South Park hizo su primera emisión en 1997, por lo que la mercancía que compré eran las primeras mercancías cuando South Park se estaba haciendo un gran éxito mundial. Es más, a Zoe le encantaban tanto estos peluches que jugaba con ellos, a veces hasta incluso duerme con ellos, sobre todo cuando invita a sus amigos a jugar con sus peluches. Cuando se vio el programa por primera vez, fue raro pero a la vez divertido para ella. De verdad tuve la suerte que mi hija le encantara tanto South Park, que su único personaje favorito, al menos hasta el momento, era Dweck. Todo estaba bien hasta que me enteré que sacarían una nueva temporada, la cual era la 27, con un episodio extra, y que saldría justo en el día de mi cumpleaños, y no podía esperar de verla junto con Zoe. Ya en el día de mi cumpleaños, mis compañeros y amigos hicieron una fiesta sorpresa en la cafetería, que estaba cerca de la empresa donde yo trabajaba, por lo que al llegar allá después de una mañana revisando correos y archivos, estaban todos ellos recibiéndome con los brazos abiertos con un gran feliz cumpleaños. Me sentí tan especial y feliz de tener a personas que siempre se han preocupado por mí, tanto mi bienestar como mi salud. Lo mejor de saber es que tienes a personas a las cuales les importas tanto. No hay nada mejor regalo como es el amor y la amistad. Eso es lo mejor. Y mientras charlaba y reía con mis compañeros, uno de ellos saca entre los bolsillos un pequeño paquete con papel craft, que mis compañeros al ver el regalo me gritaban que lo abra, que lo abra. Claro, si no hubiese dicho que sí, el resto de las personas no podrían comer tranquilo, disfrutando de su comida con tantos golpes de la mesa, así que me dispuse a abrirlo para averiguar qué se trata, y al sacar el pequeño paquete de regalo mis ojos se pusieron como platos al ver lo que era. Para mi sorpresa era un DVD de South Park, y el envoltorio era de plástico con la mítica miniatura del letrero escrito con el nombre de aquel pueblo en una esquina a la derecha, y por abajo estaba la nieve, y más abajo estaría la carretera, en el fondo estarían las montañas y los árboles también. Felizmente agradecí a mi compañero por el regalo, y le dije que la veré junto con Zoe en cuanto vuelva a mi casa, a lo que me dedicó una sonrisa deseándome lo mejor de mí y para mi hija.
Cuando regresé a mi casa, Zoe estaba jugando en su cuarto como siempre, que al verme me saludó felicitándome por mi cumpleaños, a lo que la agradecí dándola un fuerte abrazo, luego de que terminamos de merendar y que mi hija se comiese el pedazo de pastel que la traje para ella después de la celebración. Recordé que tenía el DVD en mi bolso y cuando se lo enseñé a mi hija, le propuse a que viésemos el DVD juntas después de que lavemos los platos, a lo que ella impacientemente asintió. Cuando terminamos, fui al sótano a sacar un viejo reproductor de DVD que había conservado después de que mi abuelo falleciera, ya que como él y yo solíamos ver películas en ese tiempo, cuando las películas eran de un formato de DVD y que para verlos se necesitaba comprar el disco y tener a mano un reproductor para ver películas, no había nada como repetir en aquel tiempo de ver películas en DVD, al menos entre madre e hija, así que al conectar los cables a la actual televisión plano y abrir el lector de discos, saqué cuidadosamente el disco del envoltorio, que al hacerlo notó que había unas letras color rojo, escritas con un plumón permanente que decía: episodio extra, sobredosis. ¿Sobredosis? ¿De qué se tratará? ¿Será acaso este el episodio extra de la temporada 27? Pensé, la verdad yo por un momento creí que el DVD era como una recopilación, ya sea de episodios de South Park, o también se encontraba su primera película del 98, o posiblemente serían los especiales como post-COVID, como otros especiales que han estrenado recientemente. Yo tenía mis dudas al respecto a este disco. Sin embargo, el disco parecía tener unas buenas condiciones, es como si fuese sacado recientemente de la producción de animación, justo antes de la llegada de la temporada 27, por lo que era extraño, quizás alguien tuvo la autorización de poder vender el episodio a base de un formato en DVD, o quizás alguien la robó y lo puso en venta. Pero de todas formas no creo que estaría mal ver el nuevo episodio sacado en DVD. Además que ni siquiera podía tirar el disco junto con el paquete de regalo a la basura, o dejarla ahí guardado en alguna parte sin ser visto, sería una gran falta de respeto de mi parte si no lo viese. Además me pregunto cuánto dinero se tuvo que haber gastado mi compañero para que me comprara este disco y dármelo en mi cumpleaños. No podía hacerlo. Así que sin dudarlo ni pensarlo más, lo puse en el lector de discos y lo metí. Cuando se comenzó a reproducirse rápidamente agarré el control remoto y fui a la opción de ver películas en DVD. Al ingresar me senté al sofá al lado de mi hija y la pantalla estaba oscura por unos segundos hasta que al fin comenzó la intro icónica de la serie. La intro comenzó con normalidad con Les Claypole cantando de fondo mientras se mostraba la animación casi a 3D con los protagonistas subiéndose al autobús para irse a la escuela. La parte donde más me gustaba es cuando todos los personajes del pueblo van a la escuela para posteriormente mostrarse a todos ellos junto con los protagonistas, saludando al espectador como darles la bienvenida al mundo de South Park, solo que en esta parte ocurrió algo inconveniente, pues al momento cuando iban a saludar, la pantalla se congeló en un bucle, con ellos saludando con un sonido chirriante de fondo. No pasamos ni 2 minutos y ya había problemas. Aparentemente estuve teniendo algunos problemas con el equipo, específicamente con el reproductor, por lo que era normal que pasara eso siempre y cuando aún esté en buenas condiciones. Solo tenía que darle unas suaves palmas para que vuelva a funcionar y al hacerlo la pantalla se puso estática nuevamente por un momento. Creí que lo había averiado, pero cuando regresó, me alivié y volví a mi asiento junto con Zoe. Ahora para empezar con el episodio. El metraje en cuestión se escuchaba la típica melodía de banjo de fondo en la vecindad del pueblo. Estaba la pandilla de Craig, Clyde, Tolkien, Jimmy y Dweck. Vaya, será un episodio que esta vez se enfoque con estos personajes. Diablos, ya era hora que hacía falta un episodio que se haga un enfoque a ellos. ¿De qué va a tratar esto? Clyde: no puedo creer que justo cuando estábamos por ir a la casa de Tolkien te tenía que doler la cabeza. Tolkien: cállate, Clyde. Dweck: ag. Lo lamento, chicos. Craig: Dweck, cariño, no fue tu culpa. En ese momento me percaté de algo diferente. No eran sus voces, quiero decir, las voces no estaban interpretadas por Trey Parker y Matt Stone como solía ser, sino de otras personas. Si bien al momento que ellos empiezan a hablar las voces quedan grabadas para después ser editadas, poniéndoles más agudas para simular a un niño pequeño con voz chillona, pero no, estaban reemplazadas.
Cuando le pregunté a mi hija si había notado eso, ella me dijo que sí, que quizás a lo mejor contrataron nuevos actores para que hagan las voces. Al menos Matt y Trey no harían todo el trabajo ellos solos haciendo las voces. Bueno, eso quizás tiene sentido, igual es un poco raro la verdad, más aún escuchando las voces de los personajes siendo interpretadas por otros actores. Me preguntó quiénes eran esos nuevos actores que fueron contratados para dar voz a estos personajes. Tolkien. Chicos, creo que deberíamos dejar la junta para el próximo fin de semana. De todas formas, el sábado no estarán mis padres, así que podré invitarlos a mi casa a probar el nuevo videojuego que me compró mi papá. Jimmy. Me parece buena idea. Tolkien. Clyde. Bueno, mientras dejemos a Dweck descansar en su casa, para que pueda recuperarse todo bien. Dicho esto, los chicos se dirigieron a la casa de los Dweck para que el chico de cabello rubio pudiese descansar. Cuando Craig tocó la puerta, la madre de Dweck, Ellen Dweck, hace su aparición en el momento en que ella abre la puerta. Algo que me fijé también es que su voz también estaba siendo interpretada por otra persona. Saludo a los chicos dándoles la bienvenida en la casa de los Dweck, cuando vio a su hijo tocándose la cabeza quejándose del dolor. Preguntó qué le pasaba a Dweck, a lo que Clyde la contesta que Dweck le dolía mucho la cabeza y decidieron dejar que la junta lo harían el próximo fin de semana, por lo que ella comprendió y agradeció mucho que cuidaran de su hijito mientras iban de camino a casa. Antes que ella pudiese cerrar la puerta para atender a Dweck, preguntó si querían beber una taza de café o algo que quieran beber, a lo que ellos respondieron que no había necesidad, finalizando así con Ellen comprendiéndolo y despidiéndose de ellos, cerrando la puerta suavemente. Ya en la habitación Dweck, estaba acostado en su cama con un paño mojado en su cabeza, mientras agonizaba por el dolor y parece que le estaba costando mucho respirar, por lo que posó su mano en el pecho mientras intentaba respirar por la boca. La escena muestra como en primera persona, donde vemos en perspectiva de Dweck como su vista estaba siendo borrosa, con muchos mareos y su corazón latía mucho como si estaba por desmayarse. En eso se escucha el sonido de una puerta abriéndose y su madre estaba entrando a la habitación con una bandeja de sopa y café, cosa que me sacó una risa porque bueno, ¿quién tomaría café cuando uno está enfermo? Bueno, quizás para algunos, supongo. Pero no creo que eso sea saludable para una persona enferma, menos para un niño de 10 años. Cuando dejó la bandeja en la mesa de noche, Dweck se acomodó en su cama para quedarse semisentado. Entonces Ellen agarra la taza de café y se lo pasa a Dweck. La bebió sin parar mientras se escuchaban como los latidos de su corazón se hacían más fuertes y muy acelerados, como si pronto vaya a colapsar. En ese instante, de pronto, la taza cae al suelo debajo de la cama de Dweck, rompiéndose en pedazos con el poco café que le quedaba, cortándose así la escena completamente en negro en el momento que cae el impacto. Zoe y yo nos miramos de una a la otra confundidas y yo me encogí de hombros. Era extraño. Cuando la imagen se pudo ver en otra escena en un cementerio, solo que los colores eran de un color monocromático, no había ninguna música o un sonido que se escuchase de fondo. La cámara se movía lentamente mostrando un montón de lápidas de gente que había fallecido, para posteriormente detenerse en una multitud de personas vestidas de luto. Parece que alguien falleció. ¿Pero quién es? Esperen. Es Dweck. Está muerto. No puede ser, pero ¿cómo? Me sorprendió ver que Dweck había muerto de forma tan inesperada. La gente de casi todo el pueblo había asistido al funeral, incluyendo a los protagonistas y otros niños de cuarto grado como Wendy, Bebe, Kenny, Stan, Cartman y Kyle, sobre todo Craig, cuya mirada estaba fija en el ataúd de Dweck sin ninguna emoción o expresión, solo sus ojos bien abiertos, perplejados. Estaba bastante triste y no podía creer lo que estaba ocurriendo en este momento. Los padres de Dweck no parecían estar tristes por la muerte de su único hijo, al contrario, parecen actuar neutrales, observando a todos los que habían llegado al funeral con un rotundo silencio entre sus miradas frías. Los encargados del cementerio bajaron cuidadosamente el ataúd de Dweck hasta lo más profundo de la tierra, hasta desaparecerse por completo en la oscuridad. Pude ver su tumba escrita con su nombre, dando en memoria a aquel niño especial que sufría de puros ataques de pánico y ansiedad.
Cuando todos se estaban yendo del lugar para abandonar la tumba de Dweck, para que pudiese descansar en paz, la cámara hace un enfoque a Cartman con su grupo de amigos, caminando por el césped con sus trajes de luto. Sus miradas estaban cabizbajas hasta que una bandeja de subtítulos aparece en el momento que Cartman empieza a hablar. Cartman. Vaya, quien iba a pensar que Dweck se drogaba. No era de extrañarse que él actuara así como un loco después de todo. Finalizando así la escena, desvaneciéndose poco a poco hasta verse en negro. Nuevamente. Espera, ¿qué era lo que Cartman había dicho? Pensar que Dweck, ¿qué? No entendí bien lo último que había dicho en el momento que menciona a Dweck, ya que una parte de los subtítulos había censurado una palabra, por lo que me dejó en duda qué era lo que dijo. La mirada de mi hija se veía sorprendida y triste, ya que le tenía tanto cariño a Dweck, que ver a su personaje favorito morir la estaba causando una tremenda impotencia. Yo por mi parte estaba media molesta y confusa e incómoda al mismo tiempo viendo esto. Ni siquiera esto era un episodio real, más bien era un DVD pirata, así que le dije a mi hija que esto no es real, que Dweck no murió realmente. Cuando le dije eso, ella me pone una mueca de confusión y yo la respondí que mañana le explicaría mejor las cosas y le aclararía, por lo que le ordené que se fuera a su habitación para irse a dormir. Ella asintió y subió las escaleras para ir a su habitación, mientras yo me quedé en la sala tratando de apretar el botón de sacar el disco con el control remoto y poder apagar todo, pero no funcionó. De pronto, un siguiente metraje cuya era una grabación nocturna que parece ser sacada de un blog o algo por el estilo. ¿Qué carajo es esto? La verdad no sé de dónde vino esta grabación tan extraña e innecesaria de ver, más que solo se veía un grupo de 2 personas con unos niños. Uno era el que grababa y el otro era que llevaba unos 3 niños, 2 pequeños y uno grande como de una edad entre 11 o 9 años, y estaban caminando en un bosque bastante oscuro con una sola linterna que llevaban. Sentí como un mal presentimiento en esta grabación, algo me decía que no estaba bien. ¿Qué era lo que no estaba bien? No sé, solo habían 2 hombres llevándose a unos niños, que lo mejor sea una familia caminando en un bosque totalmente oscuro, que quizás, bueno, ¿cuántas horas de la noche estarían filmando en ese lugar? Después que de la grabación finalice de golpe, pronto se muestran unas escenas aleatorias con las cuales muestran lo que pasó después de la muerte de Dweck. Las escenas se mostraron como en la escuela primaria de South Park los niños siguieron con sus vidas y estudios. Clyde, Token, Jimmy y Craig se toman la decisión de separarse. Los padres de Dweck siguieron trabajando en la cafetería de Dweck Bros como si nada hubiera pasado, atendiendo a los clientes y una que otra a los habitantes del pueblo, dando sus condolencias a los padres de Dweck, y así con más escenas aleatorias para que la siguiente se haga un enfoque a Craig, en su cuarto estando sentado en los bordes de su cama, sin mirar al espectador dando la espalda. Su habitación estaba oscura a excepción de una luz en el pasillo afuera de su cuarto. Tenía la cabeza cabizbaja sin hacer ni un solo movimiento. El ambiente y la oscuridad era completamente silenciosa y deprimente, como si una parte de Craig algo se le había quebrado y no había remedio como para que este pudiese ser reparado. La cámara se aleja lentamente saliendo de la ventana de Craig para después mostrarse poco a poco las afueras de su casa con la luna llena, habitando tanto en el hogar como en el pueblo completamente vacío sin ningún habitante, que afuera a las altas horas de la noche era como si aquel pueblo fuera completamente abandonado, dejando atrás solo un vacío en la rotunda oscuridad de la noche. De pronto y sin previo aviso la pantalla se vuelve estática de golpe, que hizo que me sobresaltara del sofá escapando un pequeño grito, ya que por estar tan fijada en la pantalla, no esperaba que ese corte saliese de repente. Coloqué mi mano en el pecho respirando hondo tratando de calmarme. Mi corazón estaba latiendo tan rápido que poco a poco fue calmando por unos segundos de forma desprevenida. Recordé los latidos que se escucharon cuando Dweck estaba agonizando de dolor de cabeza. Pobrecito, debió estar completamente asustado y paralizado por lo que le estaba pasando, aún sabiendo que le teme mucho a la muerte. De pronto veo una silueta casi apenas reconocible que al entrecerrar mis ojos, era Dweck, solo que estaba acostado en medio de la oscuridad, estando con los ojos cerrados como si estuviese durmiendo. Cuando la cámara hizo un zoom más cerca, lentamente hace un acercamiento en el inmóvil cuerpo de Dweck. Tenía los colores un poco apagados puesto a como estaba en un bucle completamente oscuro sin ninguna luz que lo ilumine. Los bordes de sus redondos ojos estaban un poco oscuros como ojerosos.
No pasó por mucho tiempo puesto que al cabo de unos segundos mueve los párpados, haciendo un esfuerzo por despertar que al abrirlos lentamente mueve sus ojos de un lado a otro por los rincones, tratando de averiguar en dónde se encontraba. Asustado se levanta rápidamente y con sus brazos en manos las estira intentando tocar algún lateral por allí cerca, pero no había nada. Su miedo lo estaba acumulando y empezó a decir unas palabras de llamado de auxilio, solo que su voz no estaba presente. Era como si se quedó mudo, pero podría distinguir en su boca como si tratara de llamar ayuda, pero no recibía respuesta. El miedo y la adrenalina que estaba sintiendo en ese momento hizo que se quedara quieto mientras temblaba de miedo. Dios, tan solo ver a Dweck a ese estado solo. Imagínate estar en un espacio completamente oscuro, en un bucle sin salida, y sin ninguna luz que pueda iluminar el ambiente. Debe ser bastante aterrador, y peor aún si algunos de vosotros tenéis terror en la oscuridad. Yo por mi parte estaría completamente desolada, y sin esperanza alguna que me pudiese sacarme de ese infierno. Mis pelos se pusieron de punta cuando vi a un ser que no tenía cara, ni boca, ni nariz, solo un par de ojos casi inhumanos, que apareció en medio de la oscuridad mirando fijamente a Dweck. No parecía haberse dado cuenta que esa cosa estaba detrás de él, pero cuando habló por su nombre otra bandeja de subtítulos hace presente, lo que hizo que llamara la atención de Dweck, lo cual decía lo siguiente: Dweck, estás aquí. Ven conmigo. Es hora de que descubras la verdad. La pantalla se desvanece lentamente poco a poco hasta verse completamente en blanco, como si esa cosa de ojos lo sacó de ahí en ese ambiente desolado, cosa que hizo que me sacara una risa involuntaria. Dios, ¿qué rayos estaba viendo? En eso me acordé de forma estúpida las historias de creepypastas cliché, que hace mención a los ojos hiperrealistas en sus historias como un intento de darte miedo, pero que al final te causan una que otra gracia, que un miedo por unos ojos. Aunque en el caso de los ojos que se vio en esta escena no parecía tener de ese estilo, más bien eran de otro estilo, como si alguien pudo haber diseñado ese tipo de ojos tan sombríos. Aunque con que alguien haya hecho este tipo de ojos, me parece un buen trabajo de su parte, con tal, sin agregarle detalles tan básicos como buscar imágenes en Google y ponerlo en esta escena. Me parece algo muy original de su parte, que digamos, si se podría decir. Después de aquella pantalla blanca, nuevamente se vuelve oscura, acompañado de un mensaje de un año después, que al desaparecerse la pantalla seguía oscura. No se mostró nada a excepción que escuché la voz de una mujer llamando el nombre de Craig. Cabe decir que las voces la mayoría eran interpretadas por otras personas, y supuse que alguien le estaba dando voz a Laura Tucker. La madre de Craig lo estaba llamando para cenar o algo por el estilo. Mi cuerpo se congeló al instante cuando Laura comenzó a gritar de una forma muy espantosa y traumática, acompañada de una escena que salió de golpe, que mis manos cubrieron mi boca por el horror. ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? Grité. Craig estaba en el techo colgado con un cuadro negro cubriéndole el rostro mientras se balanceaba lentamente. Era inquietante ver a Craig colgado con una soga al cuello, mezclado con el grito de Laura a todo volumen, con unos fuertes sonidos distorsionados, como si fuese el sonido de una radio averiada. Esto pasó tras un año de la muerte de Dweck, su novio, y debido a esto tomó la dura decisión. Por el amor de Dios, ya van dos personajes importantes de la trama que han muerto de una forma tan inesperada y sorprendente de ver. Me cubrí los oídos debido al fuerte ruido que se escuchaba en la televisión. Intenté bajarle el volumen, pero el maldito control remoto no funcionaba nuevamente. En un desespero por detener esta mierda, lo golpeé fuertemente contra la mesa, y al ver que no se pudo, estaba por aventarla contra la televisión, pero pasa un siguiente metraje, suspiré, y bajé mis impulsos aún con mis manos temblando. Richard se había despertado repentinamente de un susto de los fuertes sonidos de una sirena policial y ambulancia. Se levantó con dificultad del sofá. Su apariencia, a pesar que llevaba la misma vestimenta de siempre, tenía algunas manchas sobre su jersey rojo borgoña, pelo desordenado casi sin cepillar, y la parte esclerótica de sus ojos estaban rojos con grandes bolsas de ojeras. Algo que noté: entre la mano izquierda llevaba una botella de vodka y el piso estaba manchado con restos de pequeños cristales blancos y una jeringa. ¿Es que acaso está borracho y drogado?, pensé. No solo eso, sino que también su estado se le veía confuso y atontado, como para descifrar lo que estaba pasando a su alrededor. Y caminó con algo de dificultad, sujetándose entre el sofá y en las paredes hasta que llega a la ventana.
Cuando se asoma sigilosamente a la ventana para averiguar qué estaba ocurriendo afuera, eran ellos, los Tucker. Los médicos se llevan el cuerpo sin vida de Craig en una camilla con una sábana, cubriéndolo mientras sus padres estaban llorando desconsoladamente por la muerte de su hijo. Tris y su hermana menor tenía en brazos a Stripe sujetándolo, llorando, e observando cómo se llevan a su hermano mayor a la ambulancia para después marcharse directo a la morgue. «Pequeño bastardo», decía él, cerrando bruscamente la cortina para después probar otro sorbo de su cerveza. No obstante, Richard va hacia las escaleras, subiendo con dificultad agarrándose del pasamanos para evitar una caída. Al llegar hasta arriba siente un escalofrío por su espalda, que al mirar atrás se topa que abajo en el primer piso de la casa había alguien pequeño que apenas reconoce quién era, y estaba parado encima sobre la alfombra, mirándolo fijamente con unos enormes y sombríos ojos. Y lo que se estaba presenciando era Dweck Dweck, con una apariencia diferente al Dweck que conocemos, solo que sus colores eran de tonos más oscuros, no traía zapatos y en los bordes de sus ojos estaban oscuros alrededor de los párpados, llevando unas fuertes y oscuras ojeras. Sus pupilas estaban completamente dilatadas, tanto como si fuesen alas de un gato, con el enorme iris que cubría casi toda la esclerótica blanca de sus ojos. Era como un fantasma, o un espíritu, o quizás un alma en pena que había aparecido en su hogar después de un año de su muerte. Quizás a qué vino a ser esta vez Dweck, aunque sentía otro mal presentimiento con esto. Richard, al verlo, dice que no puede ser cierto, que no puede ser su hijo, y salió corriendo horrorizado, dirigiéndose a la habitación donde comparte con su esposa Ellen, su habitación matrimonial. Cuando entró, tanto el personaje como yo quedamos atónitos, tanto que suelta la botella de su mano, cayendo al suelo en estado de shock con solo ver lo que estábamos viendo. Pues en la habitación estaba Ellen, muerta, acostada, casi arropada, con las sábanas desordenadas y el piso todo cubierto de sangre. Los ojos de Ellen estaban abiertos mirando hacia un lado, mientras sangre caía por su boca. Su estómago y pecho estaban apuñalados con heridas profundas. Fue como si fuese apuñalada por un enorme cuchillo afilado, que había enterrado por completo el ala hasta que quede solamente el marco expuesto, dejando que ésta tenga una herida más profunda, difícil de detener el sangrado, sobre todo con los órganos dañados, con huecos en todos lados, como una muerte profunda y dolorosa. Al ver esto, Richard vomita, dejando el piso de entrada bastante sucio y asqueroso, mezclado con la sangre y vómito. Sentí un asco y repulsión ante esta fuerte escena. Es más, lo peor de todo es que ni siquiera está hecha a dibujo digital, sino con órganos casi reales, como si alguien tuvo las tremendas hormonas como para agregar órganos realistas, como si alguien acabara de asesinar a alguien y lo agregase para una escena de muerte. Esto es horrible y asqueroso, Dios mío, ni hablar con las muertes más astrosas y tristes como la muerte de Chef, o la muerte definitiva de Kenny. Entonces Richard caminó hacia atrás lentamente, alejándose de ahí hasta chocarse contra la pared atónito. Sostuvo su cabeza con ambas manos, sacudiéndose, desordenando más el cabello que por la frustración pegó un grito. Se deslizó lentamente al suelo y sollozó abiertamente, demasiado traumatizado como para entender lo que estaba pasando a su alrededor, rogándole al Buda que todo lo que esté pasando es solo un sueño y que debería hacer para acabar con este infierno. Cuando alzó la vista, ve que al lado de él estaba un mueble que, al mirar el primer cajón, recordó que tenía un arma de un revólver calibre como esa vez que vimos en el episodio 11 de la temporada 6. El secuestro infantil no tiene gracia cuando Richard apunta a su propio hijo Dweck con una intención, aunque de una forma exagerada, enseñándole sobre nunca abrirle la puerta a nadie excepto a sus padres. Se levanta rápidamente del suelo, abriendo de golpe el cajón el arma, incluyendo unas municiones, que las pone sobre el cilindro con las manos aún temblorosas. Supuse que ahora la intención iba a ser otra, será, no una enseñanza exagerada o algo por el estilo, más bien una peor. Como matar a su propio hijo de una vez por todas. Pero con Ellen no sé cómo pudo haber muerto de una manera tan chocante. ¿Quién la mató? ¿Acaso se suicidó? O tal vez, no, ni mejor pensarlo, o sí. No lo sé, pero de todas formas esta mierda se puso completamente bizarra de ver más de lo ya estaba, en el momento que todo comenzó con la muerte de Dweck.
Tenía un mal sabor de boca y escalofríos con ver todo este episodio entre muchas comillas, más sabiendo lo que Richard estaba por hacer, pero estaba segura que eso se le va a hacer imposible acabar con él tomando en cuenta que deba estar alucinando con una realidad muy alterada, de ver además que había consumido alcohol y drogas. No es de esperarse que éste no tenga la conciencia suficiente como para diferenciar entre la ficción y la realidad. Aunque había un tema que fue tocada en el final, lo siguiente que voy a relatar es algo que hasta el día de hoy sigo pensando y reflexionando acerca de esto, tanto el DVD como el incidente que ocurrió que involucra a este episodio pirateado. Y la verdad, si tuviese que describir todo y cada detalle de lo sucedido, seguramente estarías pensando en este momento el por qué pasan estas cosas en el mundo. Créame, no es lo de menos. Pues en el momento que Richard baja las escaleras lentamente con su arma cargada, inspecciona la casa e intentó prender el interruptor de luces, pero no daba señal. Intentó unas cuantas veces pero no podía. Justo cuando se voltea, cara a cara estaban los dos, Dweck y su padre. Tenía los ojos completamente oscuros, derramando un líquido mirando a su padre con esos grandes y redondos ojos oscuros. Richard apresuradamente apuntó con el arma contra quien era, que se supone que es su hijo, y lo disparó, atravesando y saliendo del cuerpo de Dweck. Al ser un fantasma no le causó ningún daño, ni una herida. Y entre tantos y tantos disparos no hacían nada, más que aterrizar al suelo dejando uno que otro hueco. De pronto unos niños aparecen detrás de Dweck acorralando a ambos. Eran unos fantasmas, todos ellos con una apariencia fantasmal de un tono color gris más oscuro y transparente, dejando caer líquidos oscuros tanto en los ojos como en sus bocas. Sonaría como si fuesen unos espíritus malignos. Pero no es así del todo, más bien ellos muestran otra apariencia diferente, que al momento que se desvanecen, sus estados fantasmales reemplazan a una más inquietante, ahora con la apariencia real de un niño. Como todo South Park conoce, solo que sus cuerpos, todos los de ellos, tenían cortes, heridas, moretones, quemaduras, huesos rotos, y sobre todo lo más chocante es que algunos de ellos tenían sangre entre las piernas. Con todo lo que les explique explícitamente, sabrás lo que significa todo esto, ¿verdad? Ni siquiera hace falta que lo mencione, pobres pequeños. Pero no solamente eran ellos quienes mostraron sus verdaderas apariencias con sus cuerpos completamente destruidos como dando respuesta a la causa de sus muertes, sino que también con Dweck, ya que si ustedes se fijan, el cuerpo de Dweck no padece de ninguna herida que dé respuesta a su muerte, pero si prestas atención a sus ojos sabrás que algo tiene que ver, ¿verdad? Es más, si ustedes estuvieron por mucho tiempo viendo el programa como yo, seguro habrán jugado al juego de la vara de la verdad de South Park, en la que una parte del juego se nos revela que los padres de Dweck, Ellen y Richard, le daban metanfetaminas a su único hijo sin que él lo supiera, una droga que se usaba para tratamientos médicos como el DA, pero que ahora se hicieron un gran problema para la salud de algunas personas. Debido a los efectos de esa droga, la gente suele sufrir efectos como la ansiedad, paranoia, confusión e insomnio. Y como la mayoría de las drogas son demasiado fuertes, al hacer efectos se vuelven una terrible adicción, y como Dweck a veces suele tomar mucho café para poder calmarse, no sabe qué es lo que estaba bebiendo y consumiendo realmente, ya que dentro de su café estaba aquella droga, y con esto podemos decir que la causa de su muerte fue una sobredosis que sus mismos padres provocaron su muerte. De pronto una serie de risas y gritos alteran la mente de Richard con alucinaciones bastante fuertes y alteradas, como si se mezclaran con los recuerdos de su pasado, como cuando diagnosticaron a Dweck, o cuando estaba emocional y no le importaba eso más que preocuparse por su cafetería y servirle café, como si esto fuese la mejor forma de calmar a una persona estando en una crisis emocional, o en los peores casos, drogarlo con metanfetaminas en base de mezclarlo con el café, para que pueda estar más calmado, cuando en realidad solo lo estaba empeorando más, tanto la salud mental como poner su vida en riesgo. Por otra parte, Dweck empieza a mostrar una deformación en su cuerpo, convertido en un híbrido monstruo con el cuello alargado casi torcido, y sus brazos se hicieron más largos, y su boca estaba abierta tanto que era humanamente imposible. Sus dientes eran amarillentos con las encías casi podridas, dejando su pequeño cuerpo tirado al suelo.
Entre las alusiones y tormentos se podría ver cadáveres de niños que se habían muerto durante en el programa, como la muerte de Gary Borkovic, Gordon Stolpsky, Pippi Rupp, entre otros niños de cuarto grado, no solo en caricaturas, sino que también involucra a cadáveres reales de niños, todos muertos. Sé que con todo esto lo que les estoy explicando es completamente ridículo, bizarro, hasta estúpido, más cuando se trata de un programa que obviamente se ha visto muchas muertes en South Park, que para algunos fue sorprendente e inesperado, excepto con las muertes de Kenny, ya que este ha muerto innumerables veces, sobre todo, que es imposible que vayan a agregar muertes y cadáveres reales de niños muertos en un episodio, y sí lo sé. Pero esa es la explicación que tenía que darles, y aunque que quisiera pensar que este relato es una completa mierda tomando en cuenta de las cosas que ocurrían en el programa y que sería bastante exagerado y a la vez imposible que se involucre cadáveres reales, la verdad es que eso sería imposible, al menos para mí. En realidad no estoy segura que eso me vaya a hacerme sentir mejor después de lo que vi. Las risas y gritos siguieron y siguieron hasta que llega al punto de volverse completamente loco, tanto que pidió a gritos que se larguen golpeándose la frente tanto palmas como en la pared, hasta arrojar objetos contra los niños, cosa que no le hacían ningún daño, al igual que Dweck cuando lo estaba disparando. La adrenalina se le subió a tal punto que ya no estaba consciente y sus ojos hacen un movimiento que ve su arma, que estaba justamente tirada al suelo al lado de él antes que hiciera su cometido. Un recuerdo bien real de cómo ha pasado todo esto. Richard, como que le dio una sobredosis. Ellen, yo no sabía que tarde o temprano le iba a provocar eso. Richard, ¿y qué fue lo que hiciste en ese momento? Ellen, lo dejé ahí, ni siquiera me molesté con ayudarlo o algo por el estilo. Richard, y no hiciste nada, carajo. Ellen, ¿qué? ¿A poco te importa tu hijo? Ni tú, ni yo nunca le hemos brindado la ayuda necesaria que se merece. Tú solo te dedicas a tu negocio de cafetería y comprando de esa droga, mientras que tú estás en el maldito restaurante atendiendo a un montón de clientes de gente loca. Yo tengo que estar aquí cuidando a Dweck, sirviéndole café constantemente, mezclándolo con metanfetamina sin que éste supiera. No te hagas el maldito santo, Dweck. ¿Ahora qué carajo hacemos? Richard, solo tenemos una cosa que debemos hacer. La bala había disparado repentinamente al techo, no había sangre en las paredes ni en el suelo. Aparentemente alguien lo detuvo. «Suelte el arma, señor Dweck», exclamó el sargento Harrison Yates. Richard soltó el arma por las agitaciones que le hacía el sargento, que ésta cae al suelo y empujado de lo más lejos, cosa que Richard no pueda agarrarlo mientras este estaba siendo forcejeado por el sargento. La policía entró de inmediato a revisar la casa de los Dweck, dejándolo a las afueras de su casa sentado en los asientos del carro policial, mientras bebía un poco de agua, y a su vez siendo consolado por algunos parientes del pueblo como Randy, Sheila y Thomas. Justo cuando estaba recuperando la conciencia después de lo sucedido, la luz que lo iluminaba por las luces de los carros policiales se apaga, que al alzar la cabeza ve al sargento Harrison con un guante blanco entre una de sus manos, cargando una muestra de unos pequeños cristales blancos que habían encontrado tanto en el sofá como en los muebles de su casa, sobre todo en las paredes que llevaba escondido. Su cuerpo se congeló al recordar que eran esos cristales. Cuando este tartamudeó y miró al suelo, tratando de buscar una excusa para mentirle, es en ese momento que una voz no reconocida vino rápidamente a interrumpir la interrogación. Stephen Stopch había llegado al instante a darle a Harrison una cámara que había captado en la casa de los Dweck. Para mi sorpresa y de los personajes, Richard fue quien mató a Ellen, estando ebrio. Mi mente estuvo en blanco, no sabía qué decir a este punto, simplemente no sé qué decir con toda esta mierda que acabé de ver, solo diré que al final lo confesó todo. Thomas reprocha a Richard golpeándolo a más no poder, diciendo que todo lo que pasó con Craig fue por su culpa y que ahora él está muerto. La noticia se expandió por el pueblo y llegó a tanto que tuvieron que demoler la casa de los Dweck y clausurar su cafetería para posteriormente ser demolida. La policía comenzó a investigar la muerte de Dweck y cómo este pudo consumir café y metanfetaminas a tan corta edad.
Richard en la cárcel, enjaulado tras las rejas, acostado en lo que sería su cama, mirando en todos lados de su celda sin mostrar ninguna expresión. Para su mala suerte, las alucinaciones no pararon ni en cuando ve a Dweck parado o sentado en un rincón, mientras lo observaba formando una sonrisa forzosa en su rostro, como una vez Stan lo hizo cuando vio por primera vez a Wendy, y con sus pupilas casi más pequeñas como unos puntos casi no tan notorios. Un mes había pasado y la policía traía una bandeja con comida y medicamentos para dárselo. Justo cuando abrieron la puerta de su celda, lo habían encontrado tirado en el suelo con espuma saliendo de su boca y su vista apuntada hacia arriba. Acaba de morir por una sobredosis. ¡Ja! ¡Qué irónico!, dijo uno de los oficiales burlándose. La pantalla nuevamente se cortó en negro. Pensé por un momento que todo había terminado, que al fin se había acabado toda esta experiencia tan traumática y bizarra. Solté un fuerte suspiro del alivio y me levanté del sofá para tratar de apagar todo de una vez, justo cuando estaba por apretar el botón para abrir el lector de discos. Ahí estaba él, en un rincón oscuro con un siguiente mensaje escrito en color rojo: los pecadores han sido condenados en sus propios infiernos. Que Dios tenga misericordia de sus almas. La vida en la que ustedes me la arrebataron ahora serán devueltos a su favor. En cuanto más rueguen clemencia y piedad, nunca obtendrán la redención. Mi alma podrá descansar en paz ahora, mientras que la de ustedes sufrirá en el fuego eterno hasta el día del juicio. Y cuando llegue ese día los estaré viéndolos con una sonrisa en mi rostro. Porque han matado a una persona de sangre inocente. Me han matado. Me han matado, 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 me han matado. Y con esto último los créditos parecen con su mítica melodía de fondo, dando fin al episodio. Esta vez todo estaba normal, nada raro excepto que los nombres de Trey Parker y Matt Stone estaban incluidos como suele ser en los finales de los episodios. La verdad no creo que los causantes de esta aberración sean los mismísimos creadores ya mencionados, y es imposible que sea así, y si así lo fuera entonces habría demandas contra ellos por este episodio. De todos modos, South Park tiene experiencias en acusaciones fuera de lugar, no es de extrañar que suele ocurrir en algunas ocasiones. Seguido de esto la pantalla se puso azul y el lector de discos se abre de golpe junto con el disco. Un silencio abundó por toda la sala de mi casa con el sonido de un pitido en la televisión. Mis ojos estaban enfocados en el propio disco estando inerte durante unos minutos. Estaba en shock por todo lo que acababa de ver y no podía estar más arrepentida de lo que he visto en este maldito episodio. Mis manos y piernas estaban temblando. Sentí como unas fuertes náuseas que lentamente subían hasta llegar a mi esófago. Corrí rápidamente al baño y lo primero que hice fue vomitar. Había vomitado de los nervios y el asco que me dio. Debía haber detenido este episodio bizarro desde un principio y no quedarme viéndolo. Pero si no fuese porque la curiosidad se me había pegado con ver este metraje, tal vez esto no sucedería. Lo que más me perturbó es ver a Dweck transformándose en un horrible y macabro monstruo, una escena que queda grabado en mi mente hasta el día de hoy. Toda mi felicidad, todo mi mundo se me vino abajo como si recientemente todo se había quemado y esparcido como cenizas, ya no había vuelta atrás. Sentí como una sensación salía por mis ojos y se deslizaban lentamente que al secarme, me percato que se me estaban saliendo un líquido bastante oscuro. Estaba llorando y el rímel de mis ojos se había mezclado con mis lágrimas, y mientras más seguían cayendo recuerdo los líquidos oscuros que salen desde los ojos de Dweck, como si estuviese llorando al igual que yo. Es en ese momento cuando me he dado cuenta de algo. Los ojos de Dweck, aunque este sea el resultado de su muerte, también hace reflejar el sufrimiento de un alma en pena, que después de la muerte su alma vaga sin descanso, perdiéndose en el camino del más allá, y entre más búsqueda y más búsqueda solo, se le hace más difícil hasta que se pudre en la perdición, sin hallar la paz que tanto un alma anhela. Cuando recuerdo ese rostro no podía dejar de mirarme a mí misma. Es como si de pronto me hiciese sufrir un efecto de melancolía, recordando todo lo que había vivido desde niña, sabiendo que esa niña fue lastimosamente arrebatada toda su inocencia. Una parte de mí que no olvidara nunca, y aunque quisiera superar y ser fuerte, en realidad solo me hace sentir débil y miserable.
Esa misma noche me acosté junto con mi hija, no he podido dormir lo suficiente ya que he estado teniendo pesadillas cada vez que cerraba los ojos, y cuando lo hacía solo podía ver a los niños, derritiéndose abrazados en el fuego con unas sonrisas entre sus rostros, o también ver a Dwayne con la boca tan abierta, tan enorme y tan oscuro que podría absorberse mi propia alma llevándola al resto. O de los peores casos ese maldito monstruo, que me arruinó la vida desde niña. Un día mientras estaba en el trabajo, mi compañero que me había regalado el DVD se acercó a mí para preguntarme si ya me había enterado y yo le respondí que no, que era lo que no me había enterado. Y me explicó que unas personas fueron arrestadas por piratear películas y series, y para mi mayor sorpresa una de las personas que estaban involucrados en la piratería era mi amigo de la infancia, Alan. Cuando este saca su celular para mostrar la noticia, me percaté de algo sumamente inquietante. Unas de las personas que estaban involucradas habían dos personas que salieron en la extraña grabación que llevaba el DVD, y no solo eso sino que al pasar la siguiente noticia, se reporta la desaparición de unos niños, que al mostrar las fotos de los desaparecidos, se me erizó la piel, también estaban en la maldita grabación. Suelto los papeles que tenía en mis manos y salgo corriendo del trabajo. Cuando llegué a mi barrio rápidamente me dirigí hacia donde estaba el contenedor de basura, donde allí había tirado el DVD junto con el paquete de regalo. La empiezo a buscar por los escombros sucios, que al encontrarlo me di la tarea de hacer un reporte a la policía junto con la única evidencia que tenía en mis manos. Ya pasó un mes y son las 4 de la mañana, a la hora que esté escribiendo esto, pero vine a contarles lo que pasó después de que entregara la evidencia a la policía. Luego de que entregará el DVD como evidencia a la comisaría, la policía decidió ver el material e interrogaron a los responsables de la desaparición y se inició una búsqueda. Para la mala suerte, al encontrarlos, estaban muertos. No solamente eran los niños desaparecidos, sino que hallaron otros niños desaparecidos, más las cuales algunos de ellos también se aparecieron en el episodio. Pronto se les dio la noticia a los padres de los niños, y no puedo imaginarme lo devastados que estaban esos pobres padres. Yo sola estaba abrazando a mi hija pensando en lo peor. Al cabo de unos días se les sentenciaron a los criminales por 15 años en la prisión con 49 cargos de cadena perpetua. Hace unos días fui a visitar a Alan, a que me explicara todo lo que había pasado, tanto la desaparición de los niños como el episodio pirata. Y lo que me explicó me dejó sin palabras. Como ya sabrán, mi amigo es uno de los animadores de South Park, que solía trabajar con Matt Stone y Trey Parker, que junto con los demás animadores y desarrolladores, crearon las escenas de acuerdo al guión de lo que abarcaría durante los episodios, por lo que uno de sus compañeros, que trabajaban para la animación, le dijeron que él hiciera unas animaciones pirateadas, a lo que al principio se negaría, pero le propusieron que si él hiciera esas animaciones, le pagarían una vez a la semana para la cirugía de su madre, ya que tenía problemas de salud. Como no le quedaba de otra y aparte que le pagaban muy poco, aceptó e hizo las animaciones sacadas de películas o un capítulo serial. Incluso los vendían para estafar a las personas. Cuando ocurrió el tema de la desaparición de los niños, él estaba por llamar a la policía, pero lo amenazaron de muerte, ya que si dijera algo iban a matar a él y a su madre, por lo que no tenía escapatoria. Y cuando se anunció la temporada 27 de South Park, pensó en ese instante que la única forma para detener a estos desgraciados era hacer pasar a un episodio real con una animación pirateada, y que junto a la animación estuviera aquella grabación misteriosa, y así venderla con la esperanza de que alguien la comprara. Pero lo que no se lo esperaba es que el DVD iba a llegarme a mí. Y que se lamento tanto que esto me causase tanto miedo e insomnio. Menuda mierda. Para los siguientes días que pasaron, mi hija y yo no volvimos a ver el programa. Zoe decidió regalar todos los peluches de South Park a otros niños, adolescentes y adultos. Yo me fui al servicio técnico a que me reparen el reproductor de DVD. Lastimosamente no me lo pudieron reparar debido a que, como era viejo, no se podía hacer nada, por lo que no me quedó de otra que dejarlo guardado al sótano. Por más que quisiera tirarla a la basura no podía, ya que, como ya dije, esto era de mi abuelo, y se perdería el único
único recuerdo que tenía de él y no me quiero eso. Mi amigo se disculpó conmigo por el disco que me dio en mi cumpleaños y me dijo que no sabía que ese disco estaba pirateado y solo quiso comprarla ya que como me gustaba tanto ese programa, entonces no estaría mal si lo comprara, lo que acepte sus disculpas. La madre de Alan lastimosamente falleció de un paro cardíaco tras enterarse de que su hijo fue llevado a prisión, y cuando Alan se enteró de Cristal, que este mismo había roto de uno de los espejos de los baños. El sentimiento de culpa que tenía Alan lo llevó a que hiciera su cometido. Descansa en paz, viejo amigo. ¿Saben algo? De seguro algunos me van a preguntar cómo es que Dweck sabe que sus padres lo mataron si él nunca lo supo hasta ahora. Y bueno, para serles sincera, yo también me pregunté lo mismo, y analizando todo lo que vi esa noche, me di cuenta que aquel ser de ojos inhumanos tuvo que haberle dicho, y es que por algo le dijo, tiene que saber la verdad de sus padres, lo que le llevó a enfrentarse contra sus padres en tan solo una muerte horrible con atormento llamado el karma. Cada vez que veo a Dweck en algunos episodios aparecidos en el programa, ya sea solo o con Craig, siempre me hace recordar aquel episodio que vi, como si mi vista hiciese una pequeña alucinación con Dweck mirándome fijamente, cosa que tan solo verlo se me eriza la piel del susto. Los días pasaron y después que Zoe regalará todos sus peluches me di cuenta que había quedado un peluche restante que no se regaló, y cuando lo noté, le pregunté por qué no lo había regalado, y me dijo que Dweck necesitaba que Zoe se deshiciese de los otros peluches que él conoce, ya que estos eran unos tontos que no valían la pena y que necesitaba tener un amigo de verdad. Alcé mis cejas ante esa rara respuesta confundida, y antes que pudiera decir otras preguntas vi como ella abraza el peluche con un cálido abrazo mientras se movía de un lado a otro como si calmara a un bebé. Sonará raro, lo sé, pero tomando en cuenta que Dweck posee un desorden de atención deficiente e hiperactividad que siempre actúa de forma paranoica y una que otra sacando unos tics nerviosos, es obvio que ningún miembro de South Park pueda calmarlo o que alguien lo vaya a tratar de un marica miedoso como lo trató Cartman o hasta sus mismísimos padres, entre otras personas. Sin embargo, a diferencia de todos ellos, solo alguien que pudo haberlo calmado y tratándolo mejor, exacto, era Craig. Él fue el único que estuvo ahí para él, a pesar que algunos de los fans dicen que su supuesto amor fue por pura presión social o que estos dos tenían dinámica para ser novios o no sé. Eso no quita el hecho de que Dweck al menos tuvo a alguien que sí se compadeció de él, que no se sentía presionado. A veces me pregunto que si habrá algún episodio esta vez real que más adelante Dweck se entera que sus padres le ponen metanfetaminas a su café. ¿Cómo va a reaccionar él? Miedo quizás. Supongo, solo espero que ojalá saquen ese dicho episodio, al menos para quitarme un peso de encima después de todo lo que he visto y sentir alivio al fin. Y si ustedes me preguntan si el episodio es real, ¿por qué no lo muestras? Pues la verdad, desde que me fui a la estación de policía a hacer la demanda no he vuelto a saber del DVD. Se quedaron con la evidencia, pero pude tomar capturas desde la PC de mi padre, una que otra evidencia de los sucesos que he visto. Juro por Dios que tuve miedo de volver a verlo otra vez y sentir aquella melancolía de nuevo. Y no recomendaría que nadie lo viera, en serio, de ninguna manera. ¿Saben por qué? Pues aunque no lo crean, he estado sintiendo una rara sensación, como si alguien me estuviera observando desde el interior de mi propia casa, y de vez en cuando se escuchan ruidos de la puerta crujiéndose, las cortinas moviéndose lentamente. Es más, Zoe no ha vuelto a juntarse con sus amigos y se quedaba durante todo el día en su cuarto o afuera del patio con el peluche que aún conservaba. Quisiera pensar que solo fue producto de mi imaginación, nada lo que pasó fue real. Intento mantener la calma y no sufrir una paranoia por esto. Pero durante la noche, siempre que voy a mi cama, cuando cierro los ojos, veo a Zoe tomada de la mano junto con Dweck, y mi hija la veo felizmente mientras él solo fijamente me mira con esos diabólicos ojos.